Gloria de Hierro Negro. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y si desea apoyarnos puede hacerlo por Patreon, link en la descripción. Gracias. Continuemos con la novela. Capítulo 591. A la costa occidental del cambio rápido. Lo siento mucho, Lord Militante, no logramos llegar a un acuerdo con el embajador foxiano, dijo el jefe de armas, Manuel Marpenacro. Se paró ante Claude con el jefe de asuntos militares, Kanduok Seiboklut, para informar las malas noticias. Kanduok agregó: tratamos de ofrecer a la venta los buques de guerra de segunda generación, pero él se negó. Incluso cuando dijimos que podrían obtener los buques de segunda generación un año antes, insistió en comprar todos los buques de primera generación. Un asistente oficial nos contó una mala noticia. Vino exactamente con los fondos suficientes para comprar 48 buques de guerra acorazados y no más para comprar algunos de segunda generación para comparar. El factor más importante es que nuestras naves no vienen instaladas con cañones. El embajador pensó que los cañones que deberían instalar él mismo no servirían de mucho contra otros buques de guerra acorazados de todos modos, y decidieron que no importaba de qué generación tuviera. Manuel se las había arreglado para obtener información interna de la escolta del embajador. Incluso los cañones investigados por la región podrían no hundir un buque de guerra acorazado en 10 o más explosiones. Solo los de los buques de guerra de tercera generación que usaban rondas perforantes representaban una amenaza para las dos primeras generaciones de buques de guerra. Además, Port Bevator no era apto para construir cañones en primer lugar, por lo que los pedidos terminados se enviarían a los clientes sin cañones. Los cañones de bronce estándar que usaban no pueden representar una gran amenaza para los buques de guerra acorazados. No era de extrañar que el embajador foxiano insistiera en los antiguos. Cuando su victoria no estaba garantizada comprando el segundo, que compró no le daría ninguna ventaja de todos modos. Incluso una velocidad, agilidad y defensa más rápidas no valían el doble del precio inicial del primero. Entonces, insistió en comprar buques de guerra de primera generación. Sin embargo, los astilleros de Port Bevator ya tienen más pedidos que pueden cumplir. No se pueden hacer más pedidos en un año, ¿verdad? Claude miró hacia arriba y dijo: pensé que estaban ampliando el astillero allí para el mantenimiento del barco. Kanduok dijo: había un plan para hacer 4 plantas más y 8 astilleros más allí, pero eso solo se completará durante el cuarto mes del próximo año. La instalación de todo tipo de maquinaria también tomaría tiempo. Ya sería bastante decente si podemos usarlos a partir de mediados del próximo año. La orden Foxian es realmente enorme. Sería una pena no aceptarla. Sin embargo, insistieron obstinadamente en las naves más antiguas. Quizás podamos restaurar nuestras naves de segunda generación actuales y venderlas en su lugar. De esa manera, solo necesitamos para modificarlos en Port Patres. El problema ahora es que Port Bevator no puede aceptar más trabajos. Sin embargo, la gente de Port Patres se niega a aceptar pedidos de barcos obsoletos de primera generación. Solo ofrecen construir barcos más nuevos. Lo antes posible que podamos aceptar el pedido Foxian es la mitad del próximo año. Es por eso que no pudimos llegar a un acuerdo. El embajador exigió que comenzáramos a construir de inmediato 12 buques de guerra de primera generación que se entregarían medio año después para que al menos tuvieran algunos. Pero simplemente no es factible. No puedo retrasar exactamente las órdenes de Carmen León y Reliaro para ellos. Bueno, entonces rechacemos la orden. No necesitamos comprometernos con su demanda de 48 buques de guerra de primera generación. Claude se puso de pie, se dirigió al mapa de la costa occidental en la pared y negó con la cabeza con una sonrisa. Realmente no puedo predecir qué hará Fox a partir de ahora, dijo Claude mientras señalaba las 2 colonias restantes de Fox. Sin buques de guerra acorazados, lo más probable es que no puedan mantener su control sobre las colonias. Para cuando se cumplan las órdenes de Carmen León y Reliaro, Fox tendría que preocuparse de ser sellados en sus islas. No podrían retomar sus colonias en absoluto. Quizás, todavía podrían aferrarse a las montañas Suárez. Esa es la colonia más al norte de Nubisia y más al norte están las montañas desoladas y el desierto. Tienen una relación bastante buena con el ducado de Fedro, que tiene una colonia vecina a Fox. Si el ducado no interfiere, es posible que aún puedan quedarse con la colonia. Pero Wades Mountains es rica en recursos minerales y cuenta con un buen puerto de aguas profundas. Las otras naciones definitivamente estarán compitiendo por él.
Aparte de las montañas Wades, a Foch solo le queda la colonia de Lupsal, que es vecina de la colonia de Opsaro. Al menos tienen suerte de que esté entre Opsaro y Fedro, a diferencia de su otra colonia, que fue inmediatamente conquistada por las tropas de Reliaro. Sin embargo, Lupsal está en riesgo de ser absorbido por la colonia de Opsaro, probablemente después de que Foch pierda después de la batalla naval. Foch originalmente tenía 4 colonias en Nubisia. El más pequeño, el Cabo Loducus, ya había sido regalado a la región. Los 3 restantes se encuentran al norte, centro y sur de la costa occidental respectivamente. El más al norte es Wades Mountains, que Foch pretendía convertir en una base militar y una planta de producción de buques de guerra acorazados. Su colonia en el centro era en su mayoría llanuras. Era un centro de producción de alimentos. Pero había sido conquistada por las tropas de Reliaro. Su colonia en el sur, por otro lado, colindaba con las colonias de Wasilisk y Opsaro. Las fuerzas de Wasilisk ya estaban medio muertas, pero Opsaro tuvo mucha suerte. Justo enfrente de ellos estaba la colonia que Wasilisk había abandonado básicamente, y detrás de ellos estaba la colonia de Lupsal de Foch. Si Opsaro los absorbiera a ambos, podría triplicar su territorio. Sin embargo, hasta ahora no había hecho ningún movimiento por respeto a la fuerza naval de Foch. Al no haber hecho el pedido de buques de guerra acorazados, el embajador de Foch decidió comprar 60 motores de vapor y hélices de primera generación por valor de 3 millones de coronas en total a un precio de 50.000 por juego. Después de que la administración militar de la región diera su permiso, se selló el trato. Terminarían el pedido en 3 meses. La inteligencia naval creía que la compra era solo una artimaña y Foch simplemente quería intentar aplicar ingeniería inversa a la tecnología. Podría significar que han comenzado su propia investigación o que estaban tratando de imitar a los piratas equipando barcos blindados con motores. Un mes después, Foch envió una flotilla con 6 barcos que transportaban 20 máquinas de vapor a sus aguas cerca del sur de Freya. Sin embargo, no esperaban ser emboscados a unos 150 kilómetros de distancia por la flota unida de Carmen León y Reliaro. Carmen León había enviado 2 unidades de patrulla de 12 barcos patrulleros. Aparte de 2 de ellos que transportaban carbón, los otros 10 lanzaron el ataque. Reliaro, sin embargo, aún no había recibido los barcos que ordenaron y solo pudo enviar 12 barcos de guerra deslizadores de 3 mástiles. El lado de Foch, sin embargo, tenía 18 buques de guerra de vela de clase 3 armados con 48 cañones en ambos lados combinados, 6 barcos de transporte blindados y 4 barcos de patrulla deslizadores de 3 mástiles. En total, tenían 28 barcos enfrentándose a 10 buques de guerra acorazados y 12 barcos de vela. Al final, Foch volvió a perder la batalla. Si no hubiera sido por los refuerzos de su flotilla, sus 28 barcos podrían haberse hundido. Eso fue a pesar del hecho de que Foch parecía tener superioridad en potencia de fuego. Las naves de Carmen León habían evitado la confrontación directa y utilizaron sus motores superiores para permanecer en las colas de las naves fochianas, disparando disparos de napalm para destruir el casco trasero de la nave e inutilizando su potencia de fuego. En otras palabras, se redujeron a objetivos móviles. Solo 3 de los 20 barcos y hélices que inicialmente habían permanecido, y solo uno de esos barcos de transporte sobrevivió al enfrentamiento. Los 5 restantes se hundieron con los 17 motores y hélices. Habiendo sufrido esa enorme pérdida, Foch envió a un embajador a la región de inmediato para realizar la compra de 12 buques de guerra acorazados de segunda generación que se entregarían medio año después. Los barcos de segunda generación tenían el doble de precio que los de primera generación. El precio total de 12 barcos ascendió a 3,6 millones de coronas. Moriat sonrió siniestramente mientras sacaba 12 barcos de segunda generación de su flota para renovarlos. Mientras él mismo hacía el pedido de 12 buques de guerra de cuarta generación. Cuando llegó a la costa occidental la noticia de que Carmen León y la armada de Reliaro tendieron una emboscada con éxito a la flotilla fochiana, Opsaro finalmente decidió apuntar a Port Lupsal. Envió un cuerpo de tropas para ocupar la colonia y dispuso que 3 barcos enviaran a los funcionarios y ciudadanos fochianos fuera de la frontera. En cuanto a las montañas Wades, esa era la única colonia de Foch que quedaba. Para proteger la colonia, Foch envió un embajador a Fedro, con quien mantenían una buena relación, para pedirles que enviaran tropas para defender la colonia. Sin embargo, Fedro dudó durante bastante tiempo antes de enviar a sus tropas a controlar la colonia, solo para descubrir que había sido conquistada por Blacksail sin que nadie lo supiera.
Wades Mountains estaba simplemente demasiado al norte. Incluso la colonia de Fedro que la colindaba estaba al menos a 50 kilómetros de distancia. Si no hubiera sido por el hecho de que tenía un buen puerto de aguas profundas y recursos minerales, Fox podría haber renunciado a esa colonia hace mucho tiempo. Afortunadamente, los recursos allí ayudaron a compensar la falta en el continente. En el siglo pasado, las montañas Wades siempre habían sido la fuente de recursos minerales más grande para Fox. Tenían dos sistemas de gestión en esa colonia, a saber, un sistema esclavo en las minas y un sistema de colonos en el puerto. Allí construyeron un pueblo, hicieron virrey a alguien y trasladaron a muchos colonos. A pesar de todos sus beneficios, a los colonos foxianos no les gustó lo rural que era. Solo se construyeron 3 ciudades a lo largo del siglo pasado cerca del puerto y su población total ascendía a menos de 50.000. Fue hasta que Fox decidió convertirlo en astilleros que un gran número de colonos se trasladó allí para trabajar en la investigación y el desarrollo. Gracias a la presencia de sus 4 flotas navales, los colonos nunca se atreverían a imaginarse asaltados por piratas. Más tarde, las montañas Wades fueron atacadas por algunas bandas de piratas. Una flota foxiana entera fue robada o incendiada. Fox perdió una de sus 4 poderosas flotas así. Después de eso, saquearon las instalaciones y almacenes restantes en busca de toda la maquinaria y armas militares, así como los 6 proyectiles acorazados. Incluso los ingenieros foxianos y los magos rúnicos cayeron en manos de Vela Negra, que regresó con el botín completo. Lo que siguió fue la búsqueda incesante de las 3 flotas foxianas en busca de sus agresores. Finalmente encontraron a los culpables cuando una de sus flotas se encontró con Blacksail cerca de las islas Nubari. Pronto, Blacksail lanzó otro ataque contra la colonia más próspera de Fox en la costa occidental y acabó con otra de sus flotas. Comenzaron las incursiones y se le recordó al mundo la superioridad de los buques de guerra acorazados. Para entonces, Carmen León y Reliaro no solo ayudaron a Fox contra los piratas, sino que incluso lo patearon mientras estaba caído. Una colonia lesnia y otra colonia foxiana central fueron conquistadas, lo que obligó a Fox a desviar su atención de los piratas para tratar con esas 2 naciones enemigas. Eso hizo que se olvidaran por completo de las montañas Wades, solo para recordar que lo tenían después de la conquista de Port Lupsal. Pero para entonces, la colonia ya había caído en manos piratas. Capítulo 592 Intervención Fox realmente se había vuelto loco. Hace medio año, poseían la mayoría de las colonias en Nubisia. Sin embargo, perdieron todas sus colonias en unos pocos meses. Lo peor de todo fue que esas 3 colonias no estaban perdidas ante el enemigo del que habían sido tan cautelosos, la región, sino más bien y lo que consideraban sus aliados y piratas. Los aliados con los que había contado Fox los apuñalaron por la espalda 2 veces, y la colonia central y Lupsal fueron conquistadas por Reliaro y Opsaro respectivamente. Esa fue la parte más impactante para Fox. Las 2 colonias, administradas por Fox durante tantos años, tenían muchos colonos y riquezas. Se encontraban entre las fuentes de ingresos más confiables para Fox en ambos continentes. Las montañas de Wades fueron tomadas por piratas fue otra mala noticia, pero realmente no se pudo evitar. Era demasiado rural y solo servía como centro de recursos minerales, por lo que no había muchos colonos allí. Aparte de los barcos de mineral y los propietarios de esclavos, pocos navegaban allí para comerciar. La colonia solo logró desarrollar algo antes de que Fox quisiera tener sus propios astilleros y refinerías allí. Sin embargo, todo eso fue arruinado por Blacksail. Después de que Blacksail asaltara esa colonia, Fox ya no le prestó demasiada atención, solo para que fuera conquistada más tarde. Habiendo perdido todas sus colonias, Fox reaccionó desesperadamente. En el lapso de 3 meses, enviaron 3 embajadores diferentes a la región. El primero llegó con dinero suficiente para hacer un pedido de 12 buques de guerra de segunda generación que se entregarían medio año después. El segundo vino a discutir cómo instruir y capacitar a sus oficiales para operar esos barcos. Pagaron 100.000 coronas para que la región aceptara permitirles usar el Cabo Loducus como base de entrenamiento. El tercer embajador vino a comprar cañones para montar en esos barcos. Sin embargo, la región ya no producía los viejos cañones de avancarga. Afortunadamente, Moriarty recordó que su antigua flota de velas logró capturar unos 10 barcos de contrabando con esos cañones. Entonces, hizo que se usaran para cumplir con la solicitud del embajador. Medio año después, los 12 buques de guerra acorazados se reunieron en el Cabo Loducus.
Los oficiales navales también estaban completamente entrenados. Partieron confiadamente con sus barcos llenos de carbón para recuperar sus colonias perdidas. Sin embargo, Claude no creía que Fox pudiera hacer mucho. Su situación estaba demasiado en su contra. Ya no era un momento en el que tener una armada fuerte permitía dominar. Solo con su armada, Fox no podría recuperar sus colonias perdidas. Incluso si pudieran, no podrían conservarlos. Como era de esperar, el primer objetivo de Fox fue la colonia de Luxal que tomó Opsaro. Sin embargo, Opsaro no tenía una armada fuerte en absoluto y no tenía intención de librar una batalla naval con Fox. En cambio, parecían bastante arrepentidos y tomaron la iniciativa para evitar conflictos con la flota acorazada de Fox. Trasladaron a sus ciudadanos que vivían a menos de 15 kilómetros de la costa hacia el interior en una especie de bloqueo autoimpuesto, lo que permitió a Fox hacer lo que quisieran en la costa. Sin embargo, no se ganaba nada al hacerlo. Los pueblos costeros vacíos no tenían nada. La única opción de Fox era enviar fuerzas terrestres tierra adentro, pero esa era su mayor debilidad. Sería un suicidio que sus tropas navales abandonaran sus barcos. Entonces, se demoraron unos 3 días antes de sentir la inutilidad de todo y se fueron, esta vez, a la colonia central conquistada por Reliaro. Había más de 100.000 colonos foxianos allí, por lo que deberían poder obtener ayuda para reclamar esa colonia. Sin embargo, Reliaro fortificó sus defensas costeras con cañones y los usó para luchar contra la flota foxiana junto a sus buques de guerra de primera generación. Emplearon un estilo de ataques de acoso de golpe y fuga. En 2 o 3 días, la marina de Foxian tomó la iniciativa de marcharse. Si se quedaran más tiempo, se habrían quedado sin municiones y sus barcos serían capturados. La flota solo tenía recursos suficientes para hacer un viaje a las montañas Suárez. Mientras pudieran reclamar esa colonia, podrían reabastecerse de municiones. Los oficiales navales foxianos nunca antes habían deseado tanto tener una base naval en Nubisia. Creían que los piratas de Vela Negra probablemente no deberían ser rivales para su flota acorazada. Por lo general, los piratas huirían al ver la armada adecuada. Sin embargo, Black Sail ahora consideraba que Wades Mountains era su territorio e instaló cañones alrededor del puerto, así como vías fluviales dentro y fuera del mar. Parecían dispuestos a enfrentarse a muerte a la flota foxiana. Sin embargo, las tropas foxianas ya estaban agotadas por su serie de fracasos y no estaban tan dedicadas como Black Sail. Black Sail envió sus barcos y disparó sus cañones, dejando golpes y abolladuras en los barcos foxianos. Uno de los barcos piratas navegó cerca de 20 metros de uno de los barcos foxianos de segunda generación y disparó rápidamente. Algunos otros piratas arrojaron un objeto de metal con forma de tiburón al agua frente al buque de guerra de segunda generación y encendieron la mecha desde arriba. Una vez que se encendió la mecha, salió humo negro de su espalda y comenzó a moverse en el agua hacia la nave Foxian a una velocidad mediocre. Sin embargo, los marineros foxianos no sabían qué era eso y pensaron que era una especie de criatura marina. Observaron cómo el objeto chocaba contra el casco de su barco. Se escuchó una gran explosión, acompañada de un espectáculo de agua de 10 metros de altura. El buque de guerra parecía haber sufrido un fuerte golpe y se había inclinado pesadamente hacia un lado. La tripulación en la parte inferior del barco se arrastró e informó que la explosión provocó una gran brecha en el casco que provocó que se filtrara agua. La máquina de vapor se había sumergido y el barco estaba acabado, por lo que bien podrían abandonar el barco para salvar sus vidas. Se escucharon 4 explosiones de este tipo, que libraron a Fox de 3 de sus buques de guerra acorazados de segunda generación. Hubo uno que tuvo bastante suerte, que selló su brecha a tiempo y logró salir de la batalla. Los 9 barcos restantes finalmente lograron llegar a la colonia de Fedro justo antes de que se agotaran sus suministros para mantenimiento y descanso. La colonia de Fedro no producía carbón de piedra negra, por lo que Fox no tuvo más remedio que comprar grandes cantidades de carbón vegetal como combustible. Llevaron sus 9 barcos dañados al Bebator para su reparación y compraron una gran cantidad de máquinas de vapor y hélices antes de regresar a Fox. En las próximas décadas, las flotas de Fox ya no se avistarían cerca de la costa occidental. Antes de que Claude tuviera los planos de diseño de las armas con forma de tiburón que usaban los piratas. Lo que no esperaba era que se llamaran acuaminas móviles. ¿Quién en el mundo los nombró? Tienen un sentido de denominación más pobre incluso que yo. En cambio, cambió sus nombres a minas de tiburones, ya que se parecían a los tiburones.
Uno se dijo que uno de los magos rúnicos de Erickson jugó un papel en su creación. Ese tipo originalmente había querido crear minas de agua normales que se desplegaron y dejaron allí, pero no pudo encontrar un mecanismo de sincronización para la mecha explosiva. Entonces, en cambio, los hizo explotar al impactar, creando un arma similar a un torpedo al final del día. La construcción del torpedo fue bastante simple. Tenía una silueta en forma de tiburón con aletas en equilibrio para ayudar a mantener la trayectoria en el agua. En la punta del arma había una mecha de impacto y en su cola había una pequeña hélice y un resorte en espiral. Al desplegarlo en el agua, impulsaría todo el proyectil hacia adelante, aunque su distancia era de unos 20 metros y no viajaba rápido. Se movía a la velocidad de una persona que camina sobre tierra. Los buques de guerra podrían evitarlos fácilmente si los detectaran rápidamente. Si no se realizaba una maniobra evasiva, el torpedo explotaría al impactar, creando chorros de agua altamente presurizados que podrían romper incluso los cascos blindados de los buques de guerra y causar una fuga. Sin embargo, no representaba ninguna amenaza para los buques de guerra acorazados de tercera y cuarta generación de la región, que tenían lastres separados cerca del casco. Las fugas en esas áreas no eran particularmente amenazantes. Esas minas de tiburones que desarrolló Black Sail quizás podrían considerarse un torpedo primitivo. Claude se aseguró de que concentrarían los esfuerzos de desarrollo y la financiación en mejores versiones hasta que estuvieran aptas para su uso práctico. Sus requisitos eran simples. Las minas de tiburones tenían que poder dispararlas los propios buques de guerra hasta una distancia de 1000 metros a una velocidad 2 veces mayor que la de los buques de guerra acorazados. Eso aseguraría que el barco atacado se hundiera para siempre y, por lo tanto, lo haría útil en batallas reales. Aparte de la deliciosa sorpresa de los primitivos torpedos, Black Sail trajo a Claude otra noticia que no le interesaba tanto. La flota acorazada de Foxian navegó hacia el norte. No había forma de que pudieran reclamar todas sus colonias sin una fuerza terrestre adecuada, especialmente cuando sus enemigos también tenían buques de guerra acorazados. Ni siquiera podían hacer cumplir los bloqueos adecuados con sus nuevas naves. También estaba el hecho de que no tenían una base en la que pudieran reabastecerse en Nubisia. Volvió a ocuparse de otros asuntos de la administración militar. Shixan Voluntary y Thundercrash se habían reorganizado y estaban listos para su despliegue. Pronto, serían desplegados junto con un cuerpo permanente de Pamigar a la colonia vecina de Wasilisk, donde el Gisdor y el Skro estaban librando una guerra étnica en una misión militar humanitaria para detener la guerra sin sentido y restaurar el orden en la colonia. Los dos grupos habían estado luchando entre sí durante hasta 4 años. Inicialmente, su población total rondaba los 5 millones, pero ahora quedan menos de 2 millones. Se dijo que otro millón de ancianos y no aptos huyó a la colonia de Opsaro como refugiados. Actualmente, los dos grupos se refugiaron en sus respectivas fortalezas de montaña para su autopreservación. Era como si comenzaran a vivir como hombres de las cavernas una vez más y mantuvieran una actitud solitaria y aislacionista, rechazando todo contacto con extraños. Si no tuvieran suficientes suministros, saldrían a asaltar y robar. Esa fue parte de la razón por la que las tropas de Wasilisk tuvieron que renunciar a retomar su colonia. Sus fuerzas de defensa locales estaban lejos de competir con estos salvajes nativos y sufrieron muchas bajas en enfrentamientos con ellos. A medida que la región y la República de Pamigar enviaron sus tropas a la colonia, destruyeron las fortalezas de madera de Skro y Gisdor una tras otra antes de desalojar a los diferentes grupos de nativos al este y al oeste, respectivamente. En 3 meses, Wasilisk fue arrasada y todos los nativos fueron aislados en 2 fortalezas separadas. Sin embargo, los 2 cuerpos de la región continuaron su avance y pronto llegaron a las fronteras de la colonia de Opsaro. Opsaro envió apresuradamente a sus tropas para bloquear su camino y envió a la región un embajador para negociar el tema de la violación de la frontera. Sin embargo, Birkin ni siquiera pensó que fuera un problema. Exigió a las fuerzas de Opsaro que se hicieran a un lado para trabajar con la región para resolver el asunto de los grupos nativos combatientes. Mientras las tropas de la región atravesaban la colonia, encontraron muchas pistas que sugerían que Opsaro era el cerebro detrás de esta lucha étnica, que resultó en esta tragedia inhumana que vio la muerte de más de 2 millones de nativos. El embajador de Opsaro naturalmente negó la afirmación. Respondió diciendo que la región simplemente estaba tratando de usar eso como un pretexto para violar la colonia de Opsaro.
Birkin simplemente se rió y dijo que no había nada que pudieran hacer, incluso si ese fuera el caso, mientras le recordaba que tenía pruebas para demostrar que ellos eran los cerebros detrás de la guerra que la región podría usar para poner a los nativos en su contra. Por el bien de la paz, es mejor que Otsaro se rinda obedientemente. Naturalmente, eso era casi imposible. Las tropas de Otsaro inmediatamente comenzaron a construir líneas de defensa en la frontera, pero sus esfuerzos fueron completamente frustrados por Thundercrash y Shiksan Voluntary. Los 3 cuerpos de Otsaro fueron aniquilados. La mayoría de las tropas izaron la bandera blanca en el momento en que comenzó un ataque. Después de eso, Thundercrash ocupó Lupsal, que Fox perdió ante Otsaro. De repente, tenían otros 2 cuerpos de soldados de la guarnición local de Opsaroan bajo su ala. Los nativos de la colonia de Otsaro eran Gisdoro Scro para empezar. No eran diferentes de sus hermanos en la colonia de Wasilisk. Después de que comenzó el conflicto étnico en la colonia de Wasilisk, Otsaro selló inmediatamente las fronteras de las 2 colonias y puso a sus propios nativos bajo alta guardia y opresión para evitar que se separaran unos de otros del odio. La región, por supuesto, estaba al tanto de la acusación infundada, pero eso no les impidió culpar a Otsaro. Ellos eran los que no querían rendirse, para empezar. Después de que la región conquistó la colonia, implementaron un enorme plan de migración para trasladar el Scro a la colonia de Wasilisk y el Gisdor a la colonia de Otsaro. De esa forma, cada grupo podría tener una colonia para ellos. Las 2 colonias estaban separadas por un muro de 300 metros de altura en sus fronteras. Aparte de algunos puntos de control, los guardias del otro lado dispararían contra cualquiera que se presentara cerca del muro fronterizo. Así nacieron las repúblicas Scro y Gisdor. Las 2 naciones continuaron viéndose mutuamente como enemigas incluso después de su fundación. En cuanto a Lupsal, esa colonia fue entregada a los nativos de Lanstobug locales. Así fue como se fundó la Federación Lupsal de la Libertad. Luego, la región arrendó Port Lupsal de Lanstobug para usarlo como su segunda base naval durante 99 años. Hola tíos. Entonces es ese momento otra vez. Como muchos de ustedes saben, el autor de Big se ha ausentado de nuevo. Hace ya un tiempo que se ha ido. A fines de marzo, después de que estuvo hospitalizado durante un mes o 2, escribió una actualización, diciendo que aún se estaba recuperando, pero que finalmente concluiría la historia a su debido tiempo. Creemos que es seguro decir que el proyecto está en una pausa prolongada, pero definitivamente no se canceló ni abandonó. Dicho esto, a partir de ayer, lo hemos alcanzado y, por lo tanto, no tenemos nada nuevo que publicar en lo que respecta a Vic. Sin embargo, hemos estado trabajando en otro proyecto detrás de escena para publicar, por lo que todavía tendrán mucha lectura. Y continuaremos trabajando en ello mientras ustedes sigan apoyándonos. Sí, y cuando Vic comience a funcionar de nuevo, volveremos y continuaremos con nuestro trabajo. Publicaremos nuevos capítulos para el nuevo proyecto en una escala de deslizamiento basada en la cantidad de apoyo que podamos obtener para el nuevo proyecto, hasta una tasa de publicación de aproximadamente un capítulo por día, aunque eso no es definitivo por el momento. Los nuevos capítulos se completarán desde los niveles superiores y se filtrarán a medida que los capítulos de Vic salgan de circulación. El primer capítulo saldrá para el nivel superior más tarde hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje hasta ahora, y esperamos contar con ustedes durante mucho tiempo. Ahora bien, este no es el final. No es ni siquiera el principio del fin. Pero es, quizás, el final del principio. Sinceramente tuyo Ryogawa y Prince Odisea y Mariana. Locke, no es que Locke, es un oficial medio en el ejército del reino de Faustian. Él está en el lugar equivocado en el momento equivocado, o en el lugar correcto en el momento correcto, dependiendo de tu perspectiva, y resulta que salva a la princesa del reino. Por suerte, el amor prospera, pero en un mundo de campesinado y nobleza, un soldado de mediana edad nacido en un campesino no tiene derecho a amar a una princesa. Sin embargo, Locke no es nada si no está decidido y se propone convertirse en alguien digno de amar a la princesa, alguien que su familia pueda aceptar. Pero ese camino no es corto ni seguro, como pronto descubrirá nuestro héroe. En chino, los torpedos se denominan literalmente minas de peces. Sin embargo, la justificación que dio el autor, que parecían tiburones, realmente no se expresa en inglés. No ayuda que a los tiburones en chino se les llame literalmente peces tiburón, por lo que el matiz se pierde una vez más. Elegí el término minas de tiburones para mantener la coherencia con la justificación del nombre. Fin del capítulo.